Un saludo para todos en la amistad que nos une en el Señor. Después de leer el texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, del versículo 34 al versículo 44, vamos a contemplar a Jesús que da de comer a 5.000 hombres. Haremos la contemplación en dos pasos. Primer paso, nos dice el evangelista San Marcos. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía se acercaron sus discípulos y le dijeron: Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él les replicó: Denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: ¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? La escena comienza con el encuentro que reúne a los discípulos después de haber realizado su misión y quieren contarle todo lo vivido a Jesús Maestro. Jesús los lleva aparte para descansar. Jesús quiere escuchar a sus discípulos de su misión y del bien que han realizado. Los discípulos ya están implicados en la propuesta de transmitir la buena noticia. Todo creyente está invitado a compartir su experiencia de fe y de compromiso con Jesús a través de su generosidad con el prójimo. Hoy Jesús quiere contar con nosotros para seguir renovando la vida desde una fe que nos cohesiona en verdad, en servicio y en generosidad. Pero la multitud capta que Jesús y sus discípulos se retiran, y ellos van tras el Maestro. Por eso, al desembarcar Jesús, vio a la multitud como ovejas sin pastor, y se compadeció de ellos, y les enseñaba muchas cosas. La multitud ha descubierto en Jesús el pastor, a diferencia de las autoridades que descomponen al pueblo. Jesús se vuelve tan humano que acoge a todos, los reconoce como hermanos y los alienta en el amor al Padre. Por eso la multitud no se desespera por el tiempo, ya que han sido cautivados por las palabras del Maestro. En cambio, son los discípulos los que le dicen a Jesús que despida a la gente porque ya es tarde y puedan comer luego en los poblados cercanos. Jesús, que hace suya a la multitud, les dice a los discípulos que les den de comer. Los discípulos responden que no tienen suficiente dinero para darle de comer a la multitud. Jesús enseña a sus discípulos que el servicio nunca tiene fin y que dentro de la comunidad siempre hay alguien que tendrá la posibilidad de contar con aquello que nos hace bien, en este caso de poder dar de comer. Jesús hoy nos alienta a formar comunidad en la residencia, en el apartamento, en el sector, en el barrio, en la escalera, en el terreno, en la parroquia, en el templo, en la capilla, en el grupo, ya que a la luz de Jesús podemos reorganizarnos, podemos proyectar, podemos ejecutar todo aquello que dignifique la vida de las personas. Podemos preguntarnos: ¿siento que Jesús ha tenido compasión de mí? ¿Siento compasión por mi prójimo? ¿Qué hago por ellos? ¿Qué compromiso asumo en defensa, en cuidado, en servicio a los más pobres de mi comunidad? Segundo paso. Nos sigue diciendo el evangelista San Marcos. Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que lo distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron
llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5.000 hombres. Jesús enseña a sus discípulos a no desentenderse de la gente que le busca. Jesús hace con los discípulos un proceso de descubrir en la multitud sin pastor que en ellos hay talentos, dones, capacidades, y mirándolos con mayor profundidad, también tienen pan para compartir. Le llevan a Jesús 5 panes y 2 peces, donde Jesús los bendice y los discípulos los reparten. Los 5.000 hombres han comido y se recogieron de sobras de pan y pescado 12 canastos. Jesús nos enseña que el milagro sale de la suma del esfuerzo y la generosidad con que se ofrecen las cosas. Hoy en nuestra realidad muchas veces se destruye todo aquello que sea comunitario, aquello que busque la fraternidad, aquello que busca la reconciliación, aquello que nos identifique como grupo de fe, de progreso, de bienestar. Sin embargo, Jesús se hace amigos para compartir la buena noticia del reino de los cielos, superando el egoísmo de muchos. Hoy Jesús cuenta con nosotros para seguir colaborando en la construcción de nuevas comunidades cristianas, de nuevos grupos de iglesias, de nuevas asociaciones que buscan hacer el bien al más sufrido, de nuevos modos de encuentro, sin importar la condición social, solo buscando el cuidado del otro, de mi hermano y de mi hermana. Los 12 canastos de sobra nos recuerdan que la solidaridad rompe el egoísmo y nos lleva a llegar a más hermanos que pueden también saciarse de comida. Jesús nos invita a que podamos abrirnos a su compasión para que su amor llegue a muchos más hermanos. Podemos preguntarnos, en este tiempo de pandemia, ¿qué he hecho por mis hermanos más necesitados? Valoro el encuentro, la participación en mi comunidad, que me lleva a cuidar y a compartir el pan material, el pan espiritual, el pan de la justicia. La experiencia de darme, de bendecir, de ayudar, me permite ser bienaventurado con mi prójimo. Finalmente, pedimos la intervención de la Santísima Trinidad para que nos libre de la pandemia, de nuestras enfermedades, de toda expresión de odio, de aquello que nos aleja de su amor, y renueve en todos nosotros un corazón misericordioso, para que acoja a cualquier hermano desde la hospitalidad, la solidaridad y el servicio. Ahora nos dejamos abrazar por la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y su comunidad, y les acompañe siempre. Amén. Les habló el Padre Fidel Torres, perteneciente a la comunidad de los Padres Jesuitas del Templo de San Francisco en Caracas.